Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, y estamos ya con Jorge Nieto, exministro de Defensa, exministro de Cultura. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y quería empezar a ver un poquito, quería hablar de las expectativas del discurso de la presidenta Dina Boluarte, pero podemos hablar de eso, pero sobre todo, ¿cómo llegamos este 28 de julio los peruanos, ¿no? En medio de un escenario político donde para muchos quizá, para otros no, es una sorpresa estos matrimonios, alianzas, uniones que vemos en la mesa directiva y con un Congreso y un Poder Ejecutivo, por más que los congresistas no crean en las encuestas, totalmente desprestigiados, instituciones debilitadas. ¿Cómo llegamos a 28 de julio? Bueno, llegamos mal. Llegamos con un gobierno que no tiene rumbo y con un Congreso que tampoco tiene rumbo. Acabo de escuchar a la señora congresista pedirle una agenda país al gobierno. El Congreso tendría que tener su propia agenda frente a los temas del país, pero no la ha construido en todo este tiempo. Han estado dando tumbos de un lado a otro y en realidad la verdadera agenda del Congreso ha sido una agenda de contrarreformas, manifestada desde el tema de la SUNEDU y otros más durante todo este proceso, para echar atrás cualquier avance que hay en materia de civilización, de orden, de organización en el país. El último grito desesperado de la señora congresista pidiendo que salgamos de la Corte de San José y en general del sistema de los derechos humanos de las Naciones Unidas y América Latina nos muestra que la oferta que tienen es una oferta que nos lleva a las cavernas, ¿no? Bueno, y un arranque de sinceridad y de transparencia que yo agradezco a la congresista Tania Ramírez cuando le pregunto cuáles son los puntos de unión entre Perú Libre y Fuerza Popular para conformar esta mesa. Claramente dice que es el odio a los caviares, no tanto Fuerza Popular como Perú Libre odian y detestan a lo que ellos denominan caviares. Pero no hay, pues, efectivamente, los puntos de propuestas o de políticas públicas que se quieren impulsar. Como usted dice bien, un arranque de sinceridad. Excesivo, porque en realidad le hubiera bastado con decir que lo que los motiva es el odio. Y con eso habrían dicho la realidad completa. El odio a todo lo que sea modernidad, a todo lo que sea Estado de Derecho. En muchos discursos políticos de estos sectores del país, lo que uno observa es una añoranza por la hacienda. Quieren volver al régimen en donde este es mi chacra y aquí se hace lo que yo quiero y no hay más ley que mi palabra. De modo que no es de sorprender esta confesión y este grito clarísimo de retorno a una situación en la cual el país ya no va a regresar. Hemos construido con mucho esfuerzo, con muchas limitaciones también, un Estado de Derecho. Hay ciudadanos. El proceso migratorio de de mediados del siglo XX y finalmente la acción del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, guste o no guste en muchas cosas, con un balance de claros y oscuros en varios aspectos, pero hubo algo de lo cual que allí se consolidó y que es irreversible. Los cholos existen en el Perú, tienen plena vigencia, son ciudadanos y tenemos todos que organizarnos en el Estado, en el respeto a la ley para poder convivir. Y más allá de lo que puede anunciar la presidenta Dina Boluarte el día de mañana, que finalmente es un discurso, ¿qué podemos esperar tanto del Congreso como del Gobierno en los próximos meses? Es decir, con lo que ya hemos visto en los últimos 6 meses. Lo único que yo creo que podemos esperar de ellos es lo que ya han dicho que van a hacer, el asalto de los organismos electorales para quedarse no hasta el 2026, sino hasta el 2031. El verdadero propósito de la coalición que domina hoy día en el Congreso es el asalto a los organismos electorales. Y para eso van directamente sobre el jurado y sobre la OMPE y eventualmente la RENIEC, pero van lateralmente sobre la Junta Nacional de Justicia, que tiene que ver finalmente de modo indirecto en la conformación de estos organismos electorales. Ese es el gran problema que tenemos hoy día por delante. Es evidente que hay un endurecimiento de las condiciones políticas en el país. Veo que un estudiante que pintó una consigna en una pared le van a dar o le quieren dar 8 meses de prisión preventiva. Me parece francamente una exageración. Lo que nos están diciendo es que la oposición política no tiene derechos y va a ser duramente reprimida, no sancionada, reprimida. Y este proceso de endurecimiento es lo que tenemos nosotros que combatir. ¿Es el de Dina Boluarte un gobierno autoritario en este momento? Es una democracia muy débil.
muy débil y tiene rasgos muy claros de autoritarismo. Y creo que ese es el problema. Tenemos una coalición gobernante, no es solo el gobierno de la señora Boluarte, hay una coalición, una alianza con el Congreso de la República y hay propósitos compartidos. De modo que lo que tenemos en primer lugar que impedir es que esos propósitos se conviertan en realidad. Y que los peruanos sostengamos y mantengamos el régimen democrático que mucho tiempo luchamos y que mucho nos costó conseguir. Sí, Jorge, ¿solo es la alianza con el Parlamento, que es muy importante evidentemente, o también es la alianza o los acuerdos con las cúpulas militares? No, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una vocación constitucional que la han mostrado reiteradas veces, no una, varias veces. Creo que la mala conducción política los ha llevado durante las manifestaciones de diciembre y enero a un comportamiento absolutamente fuera del mandato constitucional de las Fuerzas Armadas. Pero, como sabemos, ellos obedecen. Hay quienes toman decisiones políticas, quienes dan los elementos para que se produzcan las respuestas. Es clarísimo que ese decreto, ese documento que emite el Consejo de Ministros antes de las protestas, habla claramente de que lo que deben enfrentar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales son acciones de organizaciones terroristas. Bueno, si van con esa cabeza, orientados políticamente por el gobierno, a enfrentar así la situación, una situación muy compleja con muchos elementos, bueno, se entiende que hayan actuado muchas veces como han actuado. Felizmente han corregido. Las propias instituciones militares y policiales han corregido y su comportamiento no ha sido aquel que vimos en diciembre y enero, aunque falta mucho todavía para que se comporten como se deberían comportar. Proteger el derecho de los ciudadanos, de las ciudadanas, a emitir su opinión política libremente en el país. Y en ese contexto muy difícil que describes y que muchos vemos, ¿qué esperarías de la población? Para mañana se ha convocado una nueva marcha en contra del gobierno y la clase política. ¿Crees que en este momento la gente está con ánimo de protestar? Yo veo que hay un sector de gente que sigue protestando, que mantiene su actitud beligerante, que tiene además derecho a hacerlo, pero yo observo más bien que la mayoría de la población está en una actitud de reserva, que está en este momento agobiada por temas económicos muy fuertes, y que está tratando de resolver esa situación. Las grandes protestas y las grandes movilizaciones, esto es historia social en el mundo, ocurren cuando el ciclo económico está de subida, porque tienes un poco de espacio económico y por tanto puedes pensar otras cosas. Cuando el ciclo económico va de bajada, la gente tiene la obligación, la necesidad de resolver sus temas. De modo que yo veo una disonancia entre un grupo de gente que protesta con todo derecho, pero al mismo tiempo la multitud, la mayoría, está distante y resolosa, pese a que el 80% de la población, según encuestas, está contra el gobierno y la señora Boluarte, y 90% y más está en contra del Congreso, y un porcentaje casi semejante, 78% están a favor de que hayan elecciones adelantadas. Jorge, se nos acaba el tiempo. Si me permites una pregunta sobre un tema más de carácter personal y legal, judicial. El Ministerio Público te ha implicado en un caso de lavado de activos donde se investiga a Susana Villarán. ¿Por qué está siendo implicado? Y sería importante diferenciar, porque Susana Villarán tiene, entiendo, más de un caso abierto. El Ministerio Público ha tomado esta decisión y me parece un error, o en todo caso un apresuramiento. Si tú miras el expediente, hay un colaborador eficaz que indica que a mí se me habría pagado un trabajo que yo realicé efectivamente de asesoría política a la señora Villarán en el año 2011, sobre todo, que se me habría pagado ese trabajo con dinero de OAS. Y dice, la señora y el señor Valfredo, un brasileño de la empresa OAS, me dijeron que le pagaron a Nieto de esa manera. Luego corrige la declaración y dice, no es la señora, sino es la señora y Nieto que me dijeron eso. Bueno, consultada la señora Villarán sobre el tema, ella ha dicho que ella jamás dio esa instrucción y que no conoce que se me haya pagado de esa manera. Consultado el señor brasileño, que él se indica, el colaborador eficaz, como la persona que me entregó a mí $129,000 en dos armadas distintas de $60,000 cada una, o en dos, una de 60 y una de 16 de 10 cada una. Preguntado el brasileño dice, no lo conozco.
Es decir, la persona que se supone me entregó a mí el dinero dice que no me conoce. Yo veo difícil que una persona que te entrega tal cantidad de dinero no te conozca o no te recuerde. Pero ese es el hecho. ¿Qué te estoy diciendo? Que la sindicación principal del colaborador eficaz se ha caído. Pero en el proceso de investigación, parte de lo cual son las declaraciones que te he mencionado, y están aquí, en este documento, en el proceso de investigación, la Fiscalía abrió mi secreto bancario sin mi oposición, porque yo no tengo nada que esconder, y encuentra que en el año 2013 yo compré un inmueble en Miraflores, un pequeño departamento, por una cantidad de 60, no recuerdo, $60.000, $65.000. Y ese mismo departamento 3 meses antes costaba $15.000. Entonces aquí hay algo raro, aquí hay una disonancia que puede ser rara, y no lo dice, pero insinúa que quizás el dinero con el cual yo pagué ese departamento es resultado de esa sindicación que se me hizo. Bueno, si la Fiscalía se hubiera tomado el tiempo para poder revisar mis cuentas y seguir el dinero con el cual yo compro, el cheque de gerencia bancarizadamente con el cual compro yo ese departamento, hubiera visto que ese dinero viene de una cuenta en el exterior, de mis ahorros después de 30 años de trabajo profesional fuera, y que con ese dinero que ingresa al país yo compro el cheque de gerencia con el cual pago ese departamento. Si viera todos mis movimientos bancarios, vería que en esas cuentas hay depósitos de la empresa con la que yo trabajaba en México, una empresa de consultoría política, a mis cuentas en México, y luego de mis cuentas en México a una cuenta en Estados Unidos para transformar en dólares y poder ahorrar. Y de allí al Perú. No hay ningún otro depósito. De modo que por los orígenes de los fondos son absolutamente legales, en su momento pagaron impuestos en México y no hay lugar a ningún tipo de sobresalto. En cuanto al precio, lo que la Fiscalía no tuvo tiempo de revisar es que el departamento no fue comprado el 2013 por la persona que me lo vendió. Fue comprado en el 2005, pero esa venta del 2005, $15.000, en el 2013 fue regularizada legalmente. En el 2005, claro, el precio 2005, claro, era $15.000. ¿Qué hubo en medio, Omar? Claro, el boom inmobiliario. Por tanto, lo que costaba 15 ahora, antes costaba ahora 65. Eso es todo. Yo espero con toda confianza que esto quede evidente para la Fiscalía y que sea desvirtuado lo que me parece a mí que es una cosa que duele. Le asignan a Aya de la Torre, yo le he preguntado a Carlos Roca Cáceres, un aprista que es probablemente el hombre que más sabe sobre Héctor Raúl, le asignan la frase según la cual un político tiene que saber que lo van a tratar en la vida pública como prostituta, en el lenguaje de la época, y que sin embargo él siempre tiene que contestar como si fuera una dama. A mí me duele esto, porque evidentemente estar hablando de estas cuestiones, pero como ciudadano peruano asumiré el costo personal, moral, ético, y al mismo tiempo pacientemente haré que la Fiscalía finalmente encuentre la ruta de la verdad. Concluyo. Resultado de las indicaciones que se me hicieron, se me acusaron de 4 delitos. 3 se han caído. Peculado, otro que no me acuerdo cómo se llama, organización criminal, porque claramente yo no participé del grupo que enfrentó la campaña del no, y queda pendiente ya no por la sindicación principal, sino por una lateral que surge, pero que va a ser prontamente despejada, como tengo confianza. Muchísimas gracias, Jorge Nieto. Gracias a ti, Omar, muy amable. Exministro de Defensa.